Yo necesito poseer y tener la confianza de todo lo que Dios dice en su palabra. Yo necesito esperar en algo y poseerlo como porque Dios existe, Dios ya lo prometió. Entonces, si Dios dice en su palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando paso por diversas pruebas, cuando paso por diversas dificultades, cuando paso por diversas tentaciones, el otro me hace bu y me asusto, yo le tengo que temer, nada más temer a Dios, porque así dice la palabra, a Dios. Es al único que le tengo que tener amor, respeto y temor, porque es el único que tiene poder para enviarme al infierno. Pero Dios no me va a enviar al infierno, porque Dios lo que tiene son pensamientos de paz para conmigo. Y la voluntad divina que viene del cielo es que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces la voluntad de Dios, todo el poder del cielo está sobre mi persona para que sea una persona que persevere en el camino de Dios. Y cuando bien pasan por diversas pruebas, yo lo que tengo que hacer es someterme a Dios, someterme a su palabra. No tratar de defenderme a mi propia manera o tratar de yo estar tratando de estar con temores. No, someterme a Dios, porque la lucha es de Dios, la batalla es del Señor. Eso fue lo que pasó en los siguientes versos que vamos a leer ahorita. Dice la palabra de Dios en el verso 2 que estábamos leyendo de Hebreos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A qué se refiere? Buen testimonio. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Buen testimonio de quién? ¿De los que lo rodeaban? ¿Buen testimonio de quién? Y empieza a hablar de Abel, y luego empieza a hablar de Enoc, y luego empieza a hablar de Abraham, y luego empieza a hablar de varios. ¿De quién alcanzaron buen testimonio? Ah, que el pueblo, mira nada más, qué buen ejemplo. No, de Dios. Cuando tú pones tu fe en Dios, y cuando tú descansas y confías en su palabra, y haces todas las cosas conforme a su palabra, entonces esa fe y actúas conforme a ella, y pones toda tu confianza hasta que la experimentes, entonces Dios, como hizo con estos hombres antiguos, Dios lo que hace es que se agrada mucho de ese tipo de fe. Dios se agrada y eres aprobado por Dios. Cuando tú pones tu fe en Dios y tu fe en su palabra y haces las cosas como Dios dice que se hagan en su palabra y te sujetas a su palabra y te sometes a Dios, entonces lo que quiere decir ese verso es que Dios premia esa fe. Dios da buen testimonio de esa fe, se alegra de esa fe. ¿Cuántas veces Jesús estuvo y venía una voz de lo alto y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia? Porque la fe de Jesús, la obediencia de Jesús emocionaba, alegraba el corazón de Dios. Hacía que Dios se sentía contento, orgulloso y le echaba porras a Jesús. Es lo mismo que pasa con un cristiano cuando se esfuerza en poner las cosas prácticas de su vida y se sujeta a la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios y descansa en la palabra de Dios y actúa conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios de lo alto del cielo da buen testimonio de ti, te aplaude y te anima, como pasó con estos hombres. Ellos tuvieron un buen testimonio. Y ellos tuvieron un buen testimonio que de tal manera que dejó escritos sus ejemplos en la Biblia para que sean un reto para tu vida y para mi vida. Para que tomes ejemplo de cómo ellos fueron capaces de dejar todo por Dios. Fueron capaces de creer nada más en lo que Dios decía. Por eso mismo, estas personas que vienen escritas en el capítulo 11 de Hebreos, que son los héroes de la fe, todos ellos, hermano, todos ellos tuvieron algo en común. Todos ellos se alejaron del mundo y los placeres, se alejaron de lo que el mundo les ofrecía, se enemistaron incluso con el mundo,
Y ellos abrazaron y ellos fueron capaces incluso de sacrificar muchas cosas que el mundo hacía, porque ellos tenían puesta la confianza en lo que Dios les prometía. Una morada eterna, una ciudad eterna, una presencia con Dios eterna. El cristiano, cuando descubre la herencia que tiene de Dios, y que la herencia que Dios tiene nadie se la va a quitar, empieza a cuidar su salvación. Y cuando una persona empieza a cuidar su salvación con temor y temblor, se empieza a alejar de todo aquello que lo aleja de Dios. Todas aquellas cosas del mundo que no le gustan a Dios, las rechaza. No quiere inmiscuirse en esas cosas. ¿Por qué? Porque no le gustan a su Dios, y él sabe que va de paso aquí y va caminando con su mente y su corazón puesto en Dios. Entonces esas personas que están escritas aquí hicieron cosas, su estilo de vida era de tal manera que ellos, incluso algunos de ellos, arriesgaron su vida y prefirieron honrar a Dios que a los hombres. Incluso algunos menospreciaron su vida por alcanzar y ganar la eterna. Esa fe, que no nada más es fe de boca, sino es fe de acciones, es fe de cambios de vida, de estilo de vida, esa fe Dios la premia, hermano. Esa fe da buen testimonio. El que da buen testimonio no es el que te dice, ay hermano, qué bueno eres. No, es Dios quien avala con su presencia, con su ayuda sobrenatural, con su protección sobrenatural tu vida. Eso es lo que Dios hace. La recompensa de la fe, hermano, no nada más viene con dos ejemplos ahí. El primero, dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dándote Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Veamos el ejemplo de Abel. El poder de la fe en Abel le dio la justicia. ¿Por qué el poder de la fe? Porque Abel era hijo de los primeros padres de Adán y Eva. Dice la Biblia en Génesis de que cuando los primeros padres pecaron, cuando a Eva se le antojó el fruto prohibido y lo comió, se lo dio a su esposo, a su pareja, Adán. Dice la Biblia que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y luego dice la Biblia que caminando Dios se escondieron y se hicieron ellos una especie como de vestido con hojas de higuera, porque estaban desnudos. Y luego dice Dios que les dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Entonces ellos ya le dijeron la falta que habían cometido, y después de que Dios les dijo lo que la consecuencia del pecado que iban a tener, dice la palabra de Dios que lo que Dios hizo es que Él les puso túnicas, les quitó esas higueras y les puso Él, Dios los vistió su desnudez, y para vestir su desnudez utilizó túnicas de pieles. O sea, el Señor agarró dos animales, uno para cada uno de ellos, y los sacrificó, y ese animal fue el sacrificio que sustituyó la paga, porque la paga del pecado es muerte. Entonces esa persona tenía que morir, Adán y Eva, pero Dios dijo, tengo una solución, y hizo que se sacrificara otro por él, y un animalito, otro ser viviente, dio su vida para que le quitaran su piel y cubrir el pecado de Adán y Eva. No nomás era la desnudez física, sino también la desnudez espiritual. De tal manera que a nosotros nos pasa igual. Todos los hombres tenemos la necesidad de sentirnos aprobados por Dios. Todas las personas andan buscando una aprobación, pero la aprobación que necesitamos es la de Dios. Todos andamos, ¿y cómo me quedó esto? Siempre le pregunta la mamá a la hija, o la hija a la mamá. O el que está haciendo una pintura, siempre le anda preguntando, ¿y cómo ves? ¿Cómo voy? Todos andamos buscando la aprobación de los demás. Pero la aprobación que el hombre necesita es la aprobación de Dios.